Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Luis Fein, oncólogo clínico. Gracias por estar aguantando ahí del otro lado, viernes a la tarde. Aprovechemos la ventaja de la virtualidad con un vasito, con un vaso de agua o de vino y Claro. aprovechemos hoy esta etapa del post-ESMO. Gracias, por supuesto, a la Asociación Argentina de Oncología y a Flor por la invitación. Esta etapa tiene varios temas diferentes, por eso vamos a tratar de por lo menos hacer un par de preguntas después de cada tema y si tenemos tiempo haremos un panel un poco más extenso. Empezaremos con Claudio Martín, que como todos saben es oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming, jefe de oncología torácica del instituto y va a hablar de cáncer de pulmón. Adelante, Claudio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Todavía no? ¿No se ve? ¿No? No, doctor. ¿Todavía no? Bueno, pará, empezamos de vuelta. La tenía abierta. A ver ahora. Ahí está ¿Ahí la tratando. ves? Ahí ¿Ahí la veo. ves? Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. ¿Ahí Agrandala que estás? se ve bien ahí, Claudio. Dale. Bueno, sí, ahí va. ¿Ahí está? Perfecto. Bueno, listo. Bueno, entonces voy a referirme en 15 minutos a lo que fueron los principios, lo que yo consideré algunos de los mejores abstracts de cáncer de pulmón. Esta es la agenda, vamos a ir rápido. Lo primero, adyuvancia. En el presidencial se presentaron dos trabajos interesantes, uno el de osimertinib adyuvante. El ADAURA se había presentado, es un fase 3 randomizado en ASCO. Son pacientes operados con estadios 1B, 2 y 3A, que tienen mutaciones de GFR, las más comunes, o sea, de dirección exón 19 y mutación en exón 21, y que son randomizados con o sin quimioterapia, a discreción del investigador, a osimertinib versus placebo, 3 años de osimertinib. La supervivencia de una enfermedad era el endpoint principal del estudio. El estudio fue positivo, con un follow-up todavía escaso, pero un beneficio de la población con un hazard ratio de 0,21 en disease-free survival a favor de osimertinib. En todos los estadios y 0,17 en los estadios 2 y 3A. Cuando uno ve los estadios 1B, ve que en este subgrupo de pacientes el intervalo de confianza llega casi al 1, es algo para ver teniendo en cuenta que el seguimiento todavía es escaso y el beneficio se observó independientemente de que los pacientes recibieran inmunoterapia o no. A pesar de ser una droga oral, hay que tener en cuenta que son 3 años de tratamiento, que muchos pacientes ya van a estar curados solo con la cirugía y que hay un 46% de pacientes que desarrollan diarrea. Generalmente los síntomas son leves, pero trastornos que pueden afectar la vida diaria levemente, pero hay que tenerlo en cuenta para un grupo de pacientes que eventualmente ya van a estar curados sin haber hecho este tratamiento. Ahora se presentó en ESMO la recurrencia a nivel sistema nervioso central y también se publicó en New England. Al mismo tiempo, obviamente, aquellos pacientes que recibieron placebo recayeron con más frecuencia y el 61% recayó a distancia, mientras que solo el 38% de los pacientes que recibieron osimertinib recayeron a distancia. El beneficio, como era sospechado por la actividad osimertinib a nivel cerebral, tuvo un beneficio en disminución de la recaída cerebral con un hazard ratio de 0,18, claramente superior a osimertinib versus placebo en la recaída cerebral. La supervivencia, todavía no hay datos concretos, son muy preliminares, a simple vista no hay una diferencia, pero son datos inmaduros. Y para comentar, no me puedo extender mucho, pero sí destacar, sobre todo porque esto lo comentó precisamente el comentador, este estudio del CETON, con un mismo diseño,
solamente que los pacientes operados con mutaciones de GFR fueron randomizados a hacer 24 meses de gefitinib o quimioterapia con vinorelbine platino. Este estudio fue negativo para sobrevida, pero un dato interesante en que aquellos pacientes que realizaron quimioterapia y después recayeron, y cuando recayeron recibieron un TKI, la sobrevida global era bastante parecida a los pacientes que habían recibido el inhibidor de tirosin quinasa inicial. Si uno hace una curva especulativa de qué pasaría con los pacientes que son randomizados a placebo y después, cuando recaen, reciben osimertinib, bueno, la curva de disease-free survival, totalmente especulativo, se acerca bastante a la curva de osimertinib. Por lo tanto, queda, creo, aún una pequeña duda sobre si la terapia adyuvante es mejor a más pacientes. Debemos esperar aún hacer un tratamiento a la recaída. La verdad que parecería que todos los datos van a favor de que osimertinib se va a transformar en un tratamiento estándar en este grupo de pacientes operados con EGFR mutado, pero nos gustaría ver más seguimiento para estar más tranquilos con la indicación. El segundo estudio en adyuvancia es el estudio Langart. Es un fase 3 que randomizó pacientes con estadios 3, con N2 positivo, a hacer, obviamente hacían quimioterapia previo o posterior, radioterapia adyuvante o control. Este estudio estaba basado en el racional, en el clásico metaanálisis del PORT, que mostró que era detrimental hacer radioterapia adyuvante, pero en el grupo de estadios 3, o sea, N2, no había diferencia y mostró disminución de la tasa de recaída local sin impacto en la sobrevida. Posteriormente hubo varios estudios pequeños que habían mostrado que con equipos más modernos la radioterapia podía ser útil en este grupo de pacientes. La verdad que en Argentina esto no se transformó nunca en un tratamiento estándar, pero en Europa sí, y en Estados Unidos con más frecuencia se transformó en terapia estándar. Y este estudio mostró que no hubo ningún beneficio en pacientes operados con estadios N2 que hacían radioterapia adyuvante. Ningún beneficio en disease-free survival y ningún beneficio en sobrevida global. Por lo tanto, no hay ninguna indicación hoy por hoy, al menos en pacientes también operados, para hacer radioterapia posoperatoria en tumores de pulmón de no células pequeñas. Drivers. Nuevas opciones para EGFR. Se presentó la combinación de amivantamab y lazertinib. Lazertinib es un osimertinib, es un inhibidor de tercera generación, y el amivantamab es un anticuerpo biespecífico que bloquea el receptor de EGFR y el receptor de MET, que sabemos es un mecanismo de resistencia a EGFR. Este estudio, Crisálida, tenía básicamente dos cohortes, una cohorte de primera línea con mutaciones de EGFR y una cohorte de pacientes tratados con osimertinib y resistentes a osimertinib. Y se dio la combinación de estas dos drogas, amivantamab más lazertinib. Este estudio mostró resultados bastante interesantes, 100% de respuesta en pacientes que no habían en primera línea, que no tenían otro inhibidor previo de la combinación, y 36% de respuestas en pacientes progresados con osimertinib. Por lo tanto, es una combinación promisoria. Hay un estudio en marcha que está por abrirse en varios centros de Argentina que combina en primera línea, compara osimertinib, lazertinib y la combinación de ambos. Otro de los estudios, digamos, estrellas de ESMO fue este estudio CROWN. En este estudio, pacientes con ALK positivo en primera línea fueron metastásicos, obviamente, fueron randomizados a hacer lorlatinib o crizotinib. Ustedes saben, recientemente el lorlatinib se aprobó para pacientes progresados a brigatinib o alectinib. Y este estudio fue, como era esperable, positivo. Digamos, todos
las drogas le ganan al crizotinib. El hazard ratio fue de 0,28 para beneficio en supervivencia libre de progresión para lorlatinib. Y como era esperable con la actividad cerebral, 82% de respuesta en cerebro para lorlatinib versus 23 para crizotinib. El perfil de toxicidad, bueno, no es mucho menos tóxica que crizotinib, pero sí tiene un perfil aparentemente más manejable, con hipertrigliceridemia, edema, ganancia de peso, etcétera, y los efectos cognitivos que ya se están discutiendo y que mejoran rápidamente con la reducción de la dosis. Es una droga bien tolerada. Cuando uno compara todos los, sobre todo ahora vamos a tener 3 inhibidores en primera línea, lorlatinib, alectinib y brigatinib, el hazard ratio de PFS con un seguimiento todavía menor, al menos que alectinib, es mejor, 0,28 versus 0,50 y 0,49, pero realmente la tasa de respuesta cuando uno compara es bastante similar, y inclusive la tasa de respuestas intracraneales bastante similar entre lorlatinib, alectinib y brigatinib. Entonces la pregunta, y eso lo discutiremos probablemente en estándares con más detalle, es si vamos a empezar, bueno, hoy por hoy diríamos que brigatinib o alectinib son las elecciones en primera línea, si vamos a dejar el lorlatinib para la recaída o el lorlatinib se va a mover a la primera línea. Está sabiendo que después del lorlatinib no tenemos otro inhibidor de TKI en esta población. Otro de los biomarcadores de las drogas y los biomarcadores nuevos y terapias target nuevas fue los inhibidores de KRAS, el sotorasib, que también fue publicado en New England, para mutación de KRAS G12C, que es aproximadamente un grupo muy interesante en cáncer de pulmón porque es alrededor del 13%. La droga es bastante bien tolerada, los efectos adversos parecen moderados, frecuentes pero moderados, diarrea, toxicidad hepática, náusea, fatiga, etc. La tasa de respuesta fue de alrededor de 32%, con una tasa de control de enfermedad de 88%. La tasa de respuesta es moderada, hay que tener en cuenta que eran todos pacientes pretratados. Pero está claro que este sotorasib, el primer inhibidor para KRAS, no parece jugar en las ligas de inhibidores de GFR o ALK con 60-70% de respuesta, sino probablemente un poco menos. La duración de respuesta, como vemos en el otro gráfico, son prolongadas. O sea, los pacientes que responden tienen respuestas prolongadas. Pero finalmente parecería que vamos a tener pronto que buscar KRAS y vamos a tener una medicación para este grupo de pacientes. Hay estudios en marcha en primera línea en pacientes con mutación de KRAS comparado quimioinmunoterapia versus sotorasib. Inmunoterapia, iba a dejar afuera biomarcadores, pero realmente voy a dar un mini comentario sobre este estudio prospectivo con evaluación de múltiples marcadores de plasma, tejido antes y después de la inmunoterapia. Como dato interesante para destacar, se encontró como asociado como biomarcador predictivo de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, no solo el PDL1, sino la densidad en el tumor, la presencia de células T citotóxicas y la presencia de células T citotóxicas en la interfase entre el estroma y el tumor. Datos para seguir explorando. Un estudio importante fue la actualización a 5 años del KEYNOTE 024, muy conocido por ustedes, PDL1 más de 50%, Pembro versus quimioterapia. 32% de pacientes vivos a 5 años es hoy por hoy uno de los estándares claramente para este grupo de pacientes. Nunca hubiéramos imaginado estos datos en pacientes metastásicos a 5 años, aún con un 66% de pacientes de crossover efectivo, o sea, pacientes que hicieron inmunoterapia. Datos interesantes que siempre nos preguntamos, ¿es seguro suspender a los 2 años? Bueno, el análisis muestra que aquellos pacientes que suspendieron el Pembro a los 2 años, a los 3 años y
estaban sin evidencia de progresión, vivos, y en general esas respuestas se siguen manteniendo con la progresión. E inclusive los que debieron ser retratados tuvieron un 33% de respuesta, un 50% de enfermedad estable. O sea que uno podría sentirse tranquilo que 2 años de tratamiento, como está en el protocolo, parecería adecuado para pembrolizumab. Otro nuevo inhibidor de PD-1, el cemiplimab, de PDL1 en pacientes que expresan PDL1 más de 50%. La única ventaja de anti-PD1 en este ensayo clínico, el único dato interesante me pareció que los pacientes que hacían cemiplimab monoterapia, cuando progresaban, podían tener la opción de continuar con el inhibidor y agregarle la quimioterapia, no suspenderlo y pasarlo a quimioterapia. Sin embargo, los datos del hazard ratio de sobrevida 0,57 y la PFS con un hazard ratio de 0,54 parecen bastante similares a lo que se ve con pembrolizumab, no parece agregar mucho más a lo que ya tenemos. Y 2 estudios más de neoadjuvancia. Bueno, como sabemos, la inmunoterapia se está moviendo, ya vimos, a estadios más tempranos. Varios estudios con neoadjuvancia, con monoterapia, han mostrado tasas de respuestas mayores patológicas bastante interesantes que, si bien no está absolutamente probado, se interpretan como subrogantes de beneficio con inmunoterapia. En el primer estudio que llamó la atención se presentó también de un grupo francés 3 ciclos de durvalumab en pacientes con estadios 1B hasta 3A. Hacían 3 ciclos y después cirugía. El dato que llamó la atención es que este estudio se suspendió por toxicidad, ya que hubo un exceso de mortalidad en los 90 días postoperatorio. La tasa de respuesta parcial fue moderada, 8,7%, solamente 18% de pacientes con respuesta mayor patológica, y no hubo asociación entre la respuesta en las imágenes y la respuesta en la anatomía patológica. Cuando uno ve las causas de muerte no parecían o no estuvieron relacionadas con el durvalumab, o sea que esto genera dudas, pero no parece que requiera parar el desarrollo de neoadjuvancia con inmuno o quimioinmunoterapia. Y el otro trabajo en el mismo sentido fue otro estudio también de Gustave Roussy, en este caso también pacientes con estadios 1 más precoces, con más de 2 centímetros y hasta 3A, fueron tratados con una sola aplicación de atezolizumab y después cirugía en la semana 4. Los pacientes hicieron estudios de imágenes, estudios seriados de biopsia y estudios seriados de ctDNA y marcadores séricos de respuesta a inmunoterapia. El endpoint primario, la tasa de tolerancia a 2 meses. Las respuestas completas patológicas fueron del 14%, completas no, respuestas mayores patológicas fueron del 14%, que está en el rango de lo que uno está viendo con inmuno neoadjuvante como monoterapia. Las respuestas por imágenes también moderadas, 7%. También, fíjense, las respuestas por PET también no se ve correlación entre la variación de la respuesta por PET. La mayor parte de los pacientes tienen progresión, incrementan la captación de la fluorodeoxiglucosa, y tampoco hubo una correlación, que es lo que estamos viendo en los estudios de neoadjuvancia, entre la respuesta por RECIST y si el paciente va a tener o no respuesta patológica. Hemos visto muchos pacientes con progresión por imágenes, inclusive respuestas completas patológicas. Como vemos, las respuestas mayores patológicas con inmunoterapia son moderadas y parecen ser más importantes con las combinaciones de quimio más inmunoterapia. El estudio Nadim, publicado la semana pasada en Lancet Oncology, muestra 83% de respuesta mayor patológica. Por lo tanto, parecería que las combinaciones pueden lograr mayor eficacia
como terapia neoadyuvante. Y como conclusión, osimertinib muestra resultados promisorios en adyuvancia en el remutado, pero me gustaría ver un poquito más de follow-up para estar completamente convencido. La radioterapia adyuvante no tiene indicación en pacientes con N2 operados. Lorlatinib es un nuevo jugador en primera línea, habrá que discutir más profundamente. Sotorasib y es un nuevo target tratable. Se confirma el beneficio de Pembro a largo plazo y hay que definir mejor el rol de la inmunoterapia neoadyuvante. Muchas gracias. Excelente, Claudio. Gracias. La verdad que, como siempre, muy ameno. Un par de preguntas. El ADAULA en particular. ¿No te parece que el endpoint debería ser overall survival o supervivencia en lugar de PFS como dio? Digo, como para que Sí, uno lo que lo pasa incorporara que, en la práctica. sí, lo que sucede que, bueno, hay una linda diapositiva en ASCO 2019 que muestra que si uno tiene que esperar los resultados de sobrevida para los tratamientos de adyuvancia, como veíamos antes, como cuando hace varios años, tendríamos que esperar entre 7 y 9 años muchas veces para tener resultados de sobrevida. Y está claro que hoy por hoy hay un cambio continuo en los tratamientos, así que sería lo ideal, pero eso no va a suceder. Por lo tanto, la sobrevida libre de progresión, la evidencia es muy, muy clara, pero bueno, yo creo que un poco más de seguimiento y cómo evolucionan las curvas va a terminar de aclarar este punto. Esperar la sobrevida, seguramente cuando esperemos la sobrevida va a haber nuevos inhibidores, va a haber nuevas combinaciones y ya lo que estamos haciendo va a pasar a ser viejo. Con respecto a lorlatinib y crisotinib, que tenga o no metástasis cerebrales un paciente, ¿define la terapia inicial de acuerdo? Sí, sí, sí. Hoy por hoy, en primera línea, si el paciente tiene metástasis cerebrales, está claro que no hay que usar crisotinib. Hay que empezar con alectinib o cuando esté aprobado brigatinib. Cuando tengamos también lorlatinib, bueno, tenemos que discutir si vamos a preferir secuenciar con briga o alectinib y después el lorlatinib, que es la indicación actual, o empezar con lorlatinib. Más allá del hazard ratio, que es mejor con lorlatinib, yo creo que también hay que esperar más seguimiento porque las PFS son muy, muy importantes con los otros inhibidores y realmente me gustaría ver datos también más prolongados para convencerme que el lorlatinib hay que usarlo inicialmente. Y la última, pero después, si tenemos tiempo, volvemos a hacer, la última que hago ahora, es acerca de Sí. si, después de estos estudios que viste, alguna indicación clara para la neoadyuvancia hoy en pulmón, con inmunoterapia, obviamente, ¿no? Bueno, yo creo que fuera de ensayo clínico no. Creo que hay varios ensayos clínicos corriendo en Argentina con neoadyuvancia, con distintas estrategias. Me parece que la evolución de la neoadyuvancia va más en lo que uno ve en los ensayos, a combinaciones de quimio inmuno, más que inmuno solo. La respuesta mayor patológica todavía es un subrogante de sobrevida global, pero todavía no está claro o definido eso. Yo creo que para usarlo en la práctica hay que esperar. Gracias, Claudio, gracias, y no te vayas, No, aguantanos gracias a ustedes. que el viernes es No, largo no, todavía. ¿cómo me voy a ir? Jamás, jamás. A ver si podemos volver después. Bueno, ahora lo dejamos con Dieguito Caen, que como bueno ustedes saben es oncólogo clínico de La Rioja, es del CORI, Centro Riojano Integral de Oncología. La sigla no la dije toda correcta, pero se entiende. Y bueno, él tiene un máster en biología molecular y nos va a hablar, aparte es muy didáctico, nos va a hablar un poco de investigación, biología y investigación translacional. Diego. Gracias a todos por la invitación, gracias Luis. No sé por qué no me sale el compartir Ahí está, listo, ya estamos. Perfecto. Bueno, Ahí gracias a los ahí te dos. estamos viendo.
Perfecto, gracias Luis, gracias a todos. Vamos a tratar de ir viendo esto de el post-Madrid, ¿no? Post-Madrid, ya no fue en Madrid, fue virtual. De todas formas, bueno, decimos que fue post-Madrid. Me tocó biología, inmunoterapia y translacional. Gracias, doctora Florencia, por este tema. Yo lo traduzco como hablemos de lo que queramos, que más o menos vamos a tratar. Nada de lo que yo diga va a ir a la práctica clínica, ¿no? Estos son mis conflictos de intereses. Me basé básicamente en estas sesiones que son súper recomendables, la verdad. Hay que verlas con paciencia, pero la verdad que son muy interesantes. Yo voy a explicar lo que entendí, primero que nada, no voy a explicar los trabajos que no entendí, y nada de lo que yo diga va a cambiar la práctica clínica, pero me parece que hay cosas sumamente interesantes y es mi visión de para dónde va, por lo menos, la inmunoterapia y los biomarcadores. En 15 minutos casi nada voy a hablar de biomarcadores porque se me hacía muy larga y no me entraban los 15 minutos. De todas formas, más allá del trabajo que habló Claudio, que sabía que iba a hablar Claudio, está todo muy inmaduro en biomarcadores, más allá de lo que conocemos. Y sí voy a hablar y me voy a basar casi en las combinaciones de inmunoterapia que para mí fueron sumamente interesantes. En cuanto a biomarcadores, bueno, ya sabemos que lo estándar es PDL1, esto no hay un punto de discusión, pero sabemos que tiene sus defectos PDL1, todo el mundo empuja para TMB, pero TMB no termina de ser un biomarcador en la práctica clínica. Básicamente creo que el inmunograma cada vez, por lo menos en lo teórico, es muy lindo, en la práctica cuesta, pero bueno, sabemos que tal vez combinando varios biomarcadores podemos llegar a la respuesta de qué paciente responde y qué paciente no responde. Este trabajo me parece interesante porque es un trabajo en donde se factó todo en efectores periféricos, en muestra de sangre, ¿sí? en un hemograma, en lo básico, y empezamos este término que hace rato que viene hablando de lo que es el PDL1 soluble, que para mí sería realmente un golazo poder hablar de un PDL1 soluble y empezar a medirlos. Esto, fíjense, es un trabajo en donde mide en sangre lo que ya conocemos, que es el recuento de glóbulos blancos, el índice de neutrófilos linfocíticos, que sabemos que está en varias patologías, el nivel de DDH, y tal vez lo nuevo es medir CD8 en sangre periférica, NK y el PDL1 soluble, ¿no? La verdad es que todo el mundo trata de llegar a score. En mi opinión, los scores son bastante complicados para después llevarlo a la práctica clínica. El score de LIPI, que por lo menos en cáncer de pulmón y en varias patologías, tiene asociación con sobrevida global y es un factor que por lo menos en retrospectivo ha demostrado que parece tener alguna importancia. Y el efector nuevo, digamos, y el score nuevo, en donde tratan de medir CD8, PDL1 soluble, NK, y la verdad que las curvas, que son las líneas azul, dan bastante bien para este biomarcador. Pero bueno, para que nadie se enoje, el trabajo se puso más difícil porque trata de integrar el LIPI con este nuevo score y sacan curvas nuevas, que bueno, ¿no? Repito, para mí, como conclusión, es lindo ver estos trabajos, es lindo soñarlos, pero llevarlo a la práctica clínica va a ser complicado por tantos factores y por tantas mediciones, hay que ver quién la va a medir y cómo la van a medir. Ahora sí me voy a basar en las combinaciones de inmunoterapia, me voy a basar en este trabajo que todos ustedes conocen. Ya sabemos que la inmunoterapia tiene estimuladores, tiene inhibidores, tiene activadores de citoquina, volvemos a hablar de interleuquina 2 después de muchos años, tiene células T adaptativas, y después hay terapias no inmunológicas que también potencian o inhiben la inmunoterapia, ¿no? Y también voy a hablar un poquitito de empezar a actuar sobre el microambiente tumoral y empezar a inhibir la célula mieloide que tanta inhibición y tanto hace nuestros tumores fríos, que es lo que no queremos en la inmunoterapia. Básicamente esta primera combinación es la conocida CTLA4, PD1, PDL1, que ya sabemos que funciona en varias patologías, sabemos que tiene un grado de toxicidad que de acuerdo a la patología ronda entre el 40 y el 60%, pero esto me pareció una genialidad, porque empezamos a ver los fases 1 de drogas que combinan en el mismo anticuerpo inhibidor de PDL1 y CTLA4, ¿sí? Este es un trabajo en fase 1 en tumores sólidos y este es un trabajo en mesotelioma refractario a la terapia estándar, ¿no? O sea que bastante bien, son dos drogas, esta que se llama MG019, que tiene una formación tridimensional, y AKT104,
pero básicamente es lo mismo, es combinar lo que ya conocemos de CTLA4 y PD1 en una sola molécula, ¿no? Como idea genial, como resultados, y después en la discusión posterior, se ve que reduce un poco la toxicidad. En realidad hablaban de un valor promedio del 10% menos, digamos, de toxicidad en la combinación versus el NIVI-IPU que conocemos. También se ve buena efectividad en esta única molécula inhibiendo estos dos, con lo cual parece ser bastante interesante. Esta es la otra, que es el AK104. En mesotelioma hay trabajos ya de NIVI-IPI con una toxicidad del 26%, y acá muestra una toxicidad del 16%. O sea, se sigue viendo esta reducción del 10% absoluto, que parece interesante para combinar este mismo efecto estimulador de la inmunoterapia. Y en el mesotelioma se ve esto, ¿no? Pacientes multitratados que tienen una tasa de respuesta interesante y un control de enfermedad mucho más interesante. Pero a mí, más que la eficacia, me interesaba mostrar el mecanismo de unión entre estos dos, en una sola molécula, estas dos vías, ¿no? Para seguir con las combinaciones, combinar PDL1, CTLA4 con quimioterapia y antiangiogénicos, combinaciones que ya conocemos, pero que siguen siendo interesantes y siguen dando que hablar. No me voy a meter en esto, pero sabemos claramente que el factor de crecimiento endotelio vascular es inmunosupresor, ¿sí? A través de varios mecanismos lo que hace es inmunosuprimir al tumor. Hay varios ejemplos tumorales, cáncer de riñón, hepatocarcinoma, cáncer de pulmón, en donde la asociación de un antiangiogénico parece ser o es positivo a nivel de la eficacia. Bueno, este estudio, que en realidad del lenvatinib más pembrolizumab, a mí me gusta mucho porque es un estudio que nosotros tenemos muchos en estudios clínicos, sobre todo en endometrio, pero bueno, empezaron a mostrar los 30 pacientes con tumores muy multitratados, ¿sí? Cáncer de mama triple negativo más de tercera línea, cáncer de ovario cuarta línea, gástrico más de tercera línea, 30 pacientes, pembrolemba, y empieza a mostrar una eficacia más que prometedora. Por supuesto que hay que esperar los estudios randomizados, no estoy diciendo que no, pero empezamos a ver en estos pacientes tan multitratados en control de enfermedad que sorprende en cáncer de ovario, sorprende en varias patologías, en cáncer gástrico, en glioblastoma. O sea, parece ser una eficacia prometedora la que tiene pembrolizumab, ¿no? Por supuesto que la toxicidad no es tan fácil, y esto lo digo por experiencia porque lo usamos mucho, sobre todo el lenvatinib. Fíjense en los porcentajes de toxicidad, hay que cuidar la hipertensión. En nuestra experiencia tenemos que hay mucha reducción de dosis, pero bueno, yo estoy convencido que es una combinación que vamos a tener que aprender a manejar en más de una patología. Otras combinaciones y otros estimuladores es empezar a trabajar más allá de CTLA4 y PD1, sino empezar a trabajar sobre otros anticuerpos inmunoestimuladores. Hubo trabajos muy interesantes sobre LAX3 y TIM3, y este trabajo a mí me gustó mucho porque en realidad son 3 anticuerpos con 2 combinaciones. Es un estudio fase 1. El CIM021 es un anti-PD1, pero que se probó solo y que se probó con combinación del CIM022, que es un anti-LAC3, y el CIM023, que es un anti-TIM3. Básicamente, no los quiero marear, pero el LAC3 y el TIM3, cuanto mayor expresión tengan en la célula T, mayor inmunoresistencia va a haber, ¿sí? El LAC3 tiene una actividad sobre todo sobre la célula presentadora de antígeno, y el TIM3 también, y cuanto mayor expresión en todos los estudios, digamos, muestra que hay mayor inmunoresistencia asociada sobre todo a PDL1. Por esto es tan interesante la combinación de estas drogas. Mira, Fain, qué lindo, ¿no? Te lo puse acá. Qué lindo tener un protocolo de esto, o sea, tener un estudio con una monoterapia, que es el anti-PD1, y luego la combinación de un PDL1 con el CIM22, que es un anti-LAC3, y el PD1 con un inhibidor de TIM3, ¿no? O sea, realmente un estudio que desde el diseño, en lo que nos gusta la investigación, nos encantaría tenerlo. Fíjense qué interesante la toxicidad, ¿no? Sobre todo las combinaciones, que yo creo que es lo más novedoso. Más de grado 3, muy bajo el porcentaje, con lo cual parece ser combinaciones sumamente interesantes.
Anotá FEIN porque me parece que esto va, ¿no? Me parece que esto sale y esto se viene en algún protocolo porque también muestran buena efectividad inhibir estas dos vías y la combinación parecen ser sumamente interesantes en tumores de vesícula, tumores neuroendocrinos, carcinomas uterinos. Realmente el trabajo es sumamente interesante con estas combinaciones y estoy convencido que el futuro es las combinaciones justamente. Bueno, después en las combinaciones estaba este trabajo, ¿no es cierto?, que prácticamente usaba CTLA4, usaba PD1, usaba interleuquina, usaba células T adaptativas, ¿sí?, que es sacar las células T, entrenarlas y volverlas a introducir al organismo para atacar el tumor, y quimioterapia. O sea, realmente un trabajo interesante, pero no sé quién lo va a poder hacer. Fíjense en lo que es esto, ¿no? Arrancaban con ipilimumab, luego la excisión quirúrgica, luego lo hospitalizaban, luego la daban con ciclofosfamida, luego con fludarabina y le metían nivolumab, luego interleuquina 2, con lo que sabemos que es la interleuquina 2, luego nivolumab en el medio y luego nivolumab. Básicamente un tratamiento lindo, pero no va a ser muy difícil llevarlo a la práctica clínica, ¿no? Muchas patologías, sí, como son estos trabajos, muchas patologías, cáncer gastrointestinal, colangiocarcinoma. La realidad es que el trabajo muy preliminar muestra un beneficio, lo que sí, yo lo veo sumamente complejo al llevar. Y por supuesto que siempre muestran los trabajos positivos, que muestran la tomografía, que la verdad que alienta mucho, pero lo veo complejo a la práctica clínica, ¿no? Y claro, y bueno, y este es el problema, ¿no? Por esto tachalo FEIN, digamos, neutropenia 100%, trombocitopenia 8%, fiebre 64%, o sea, me parece que es bastante complicado llevarlo a la toxicidad. Y por último, voy a hablar un poquitito de las combinaciones y empezar a manejar el microambiente tumoral, otra cosa que me parece sumamente interesante a la hora de hablar de inmunoterapia. Entonces, usar un PD1 o PDL1 y tratar de inhibir estas células que tanto nos molestan y que tanto nos enfría el tumor, como son las células derivadas mieloides, los macrófagos asociados al tumor y todas estas células. Este es un estudio fase 1 que me gustó mucho, con antiinmunoglobulina like Tranclip 4, que es un anticuerpo específico de la célula mieloide. O sea, básicamente es trabajar sobre el microambiente tumoral. Sabemos que la célula mieloide, a través de varios mecanismos, lo que hace es inhibir la célula T, inhibir el infiltrado de célula T, y por ende la inmunoterapia no funciona cuando estas células están muy expresadas. Pero bueno, estas células mieloides tienen este receptor en su superficie, también lo tienen las células presentadoras de antígeno, y entonces hay una droga, digamos, una molécula que inhibe a las células mieloides. En realidad este trabajo, otro trabajo fase 1, que fue como monoterapia de inhibidor, y después la asociación con Pembro, ¿no? Yo voy a basarme en la combinación, porque a su vez es la que más resultado da y la más interesante. Bueno, interesante saber que más del 50% que entraron a este estudio fase 1 eran más de 3 líneas de tratamiento, o sea, eran pacientes multitratados. Fíjense los efectos adversos de la combinación, ¿sí? Todo grado 1, grado 2 y muy poquito grado 3, 4, con lo cual parece ser que esta combinación es, por lo menos en la tolerabilidad, muy buena. Fíjense en el control de enfermedad, ¿no? Hay que combinar, básicamente monoterapia no está, por eso prácticamente ni lo nombro, pero fíjense, en pacientes multitratados hay un control de enfermedad bastante interesante inhibiendo la célula mieloide. Bien, entonces como para terminar y como para concluir, básicamente se avanza con los biomarcadores de inmunoterapia, lo que sí cada vez yo lo veo más difícil de reproducir el tema de biomarcadores, sinceramente. Inmunoterapia que viene es de combinaciones. La inmunoterapia más antiangiogénico ya es una realidad, pero tendremos mucho más que asociarlos con antiangiogénico. A mí me sigue preocupando mucho la tecnología, lo lejos que estamos en unir la investigación básica con la investigación clínica, me sigue preocupando. La esperanza está en los estudios clínicos, sí, pero no tanto de la industria y mucho más corporativos, porque eso nos va a responder mucho más las preguntas que todos queremos saber, ¿no? Básicamente estamos curando a los pacientes y estas curaciones las estamos haciendo por las combinaciones de las terapias, ¿no? Y nada, a mí me sigue pareciendo impresionante esto de lo virtual, cómo hizo para generar esta pila de libros, me parece impresionante, y los chinos se siguen durmiendo virtualmente, o sea, se duermen en asco y se duermen virtual. Muchísimas gracias. Excelente, Diego, excelente.
me encantó, anoté todo lo que me dijiste, pero Bien, anótalo. para que lo podamos desarrollar. Un par de preguntas, la verdad, me hiciste reír. ¿Qué tenés en el vaso? Perdón, ¿agua? Agua, te juro que es agua. Ah, Es bueno, agua, está bien, está bien. Podés tomar lo que quieras, en realidad esto es lo que Sí. permite lo virtual. Eh, Biomarcadores, que hablaste un poquito. El tema de los biomarcadores solubles me interesó. Eso sería toda una respuesta a todo lo que tenemos que hacer todos los días con los tejidos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tal cual. Y yo lo veo sumamente interesante al PDL1 soluble porque marca, incluso va marcando respuesta y va marcando cómo va el paciente. Y la verdad es que el PDL1 sabemos la heterogeneidad en tejido y que vos haces una biopsia y que puede no expresar y que resulta que al lado tenías un montón de expresión de PDL1. Entonces, y PDL1 no terminamos de encontrarle en tejido. No, no, o sea, está bien, es un biomarcador de gol estándar, pero la verdad es que tiene su deficiencia. El PDL1 soluble sería una solución. De todas formas, no parece tan fácil de ser medido, te quiero decir. De todo lo que dijiste de las fases tempranas, ¿qué te parece a tu criterio que es, digamos, de lo más prometedor? Hablaste de fase 1, de SIM 21, SIM 22. ¿Qué te parece a vos que puede ser lo más prometedor desde el punto de vista de lo que va a venir? Yo estoy convencido que van a venir las combinaciones y que van a venir esto, ¿no? Si sabemos que TIM3 y LAC3 están sobreexpresados y que muestran inmunoresistencia, los inhibo. Y entonces inhibo los dos. Y no parece haber tanta toxicidad. La verdad que no parece haber tanta toxicidad. Y a mí me pareció súper interesante empezar a trabajar de verdad sobre el microambiente tumoral, inhibiendo la célula mieloide, que es un verdadero problema en la inmunoterapia, y que tampoco muestra tanta toxicidad. O sea, tal vez las combinaciones de PD1, PDL1, que tanto beneficio nos dan hoy, pero también tanta toxicidad nos dan, tal vez otro tipo de combinaciones nos den una buena efectividad o una efectividad comparable o mejor y no nos den tanta toxicidad, que es el problema que tenemos hoy con PD1, con CTLA4 PD1, perdón, ¿no? Brillante, brillante. No sé, ¿querés decir algo más? Si no, te guardo para el final para que sigamos. Me guardo para el final. Me voy a Gracias, comprar un Dieguito. vino y me guardo para el final. Anda, Gracias. anda, te autorizo, dale. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Nos vamos con Janina, Janina Pfluger, que nos va a hablar. Como ustedes saben, ella es oncóloga clínica también, como la mayoría de los que estamos acá aguantando. No sé si habrá muchos cirujanos escuchando esto, pero bienvenidos todos. Janina nos va a hablar de tumores de melanoma y no melanoma, tumores de la piel, melanoma y no melanomas. Como ustedes saben, ella es oncólogo clínico y trabaja en el instituto, es de staff del Alexander Fleming. Janina, ¿estás por ahí? Yo no te escucho, ¿la estamos escuchando, Ezequiel? No, me parece que no tiene buena conexión. Ah, bueno. Janina, ¿me copias? Estamos con algún problema de conexión. Vamos a tratar eventualmente si. Ahora te veo, Janina. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Estás un poco congelada, Ahí me estoy, parece. creo que se había cortado. Ahí estás. Ahí está, ahora sí, te escuchamos bien. Dale, Bien. compartí la Bueno, pantalla, adelante. yo escucho, ahora sí, se había cortado justito. Bien. Sí, ahora te escuchamos bien. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias a todos los que están escuchando y participando de este congreso virtual con estas nuevas modalidades. Bueno, me tocó actualizar piel. Las novedades que hubieron en ESMO, un estudio que haya cambiado estrictamente los estándares que hoy por hoy tenemos. Sin embargo, hubieron actualizaciones de estudios más que nada en adyuvancia y estudios en enfermedad avanzada
que nos pueden hablar un poco de la secuencialidad de los tratamientos. Este es un estudio de tripletes. Como ustedes sabrán, han aparecido nuevas novedades con respecto a la implementación y estudios nuevos de tripletes. Este es el COMBI-I, es un estudio con un anti-PD1 que se llama espartalizumab, que se combinó con dabraetrame en pacientes con melanoma avanzado o irresecable con la mutación del BRAF en 200, es un estudio fase 3, 530 pacientes que hacían el triplete o solamente placebo con la terapia dirigida combinada. El objetivo primario, sobrevida libre de progresión por el investigador principal, y tenía otros endpoints secundarios. El follow-up mínimo para la presentación de este estudio era de 27 meses, que se hizo el corte en julio de este año. Acá tenemos la población de los pacientes. Vemos que la LDH, que los pacientes tenían en línea general, en sus características de los pacientes, una LDH que en línea general era baja, en más del 60%, y el número de sitios metastásicos era también bajo, tenían baja carga tumoral. También vemos que para el momento del cutoff que se realizó para poder presentar el trabajo, la mayoría de los pacientes estaban discontinuados, casi un 70%, y solamente un 30% seguían en el desarrollo del estudio, y la mayoría de ellos había discontinuado por progresión de enfermedad y algunos por toxicidad, y los que más toxicidad habían tenido eran los de la rama del triplete. El objetivo primario, o uno de los objetivos primarios, era sobrevida libre de progresión por el investigador, como lo habíamos dicho previamente. Y este estudio, por más que da una P en 0,42 y un hazard de 0,82, vemos que estadísticamente no fue significativo por el planteo que tenía hecho desde el punto de vista estadístico. Y vemos que a 24 meses tenemos 44 versus 36%, sin embargo no cumplió este objetivo, que era el objetivo primario. Más allá de que ellos habían establecido estadísticamente que si no cumplía el objetivo primario no se iba a plantear el objetivo secundario, su análisis, que era sobrevida global, uno de ellos, se tuvieron datos y se vio que hay una superioridad con un hazard de 0,78 para lo que es el triplete, pero no se debería haber analizado. ¿Qué obtuvieron con el triplete? Y obtuvieron algunas respuestas completas y parciales mayores, sin embargo, no fueron muy relevantes con respecto a la rama que no tenía el anti-PD1, y la rama que no tenía el anti-PD1 tenía más que nada estabilidad de enfermedad. Ahí vemos también la duración de respuesta, que como siempre las ramas que tienen inmunoterapia tienen una cierta superioridad y todavía la mediana no se ha alcanzado. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar si estos tripletes se implementan? ¿Cómo vamos a seguir cuando los pacientes progresen? Si ya usamos una terapia dirigida y usamos inmunoterapia, ¿cuáles serán las estrategias futuras? Bueno, vemos por este análisis cuáles fueron los tratamientos sucesivos que hicieron los pacientes, y vemos que aproximadamente un 22% de los pacientes en la rama del triplete accedieron a inmunoterapia como tratamiento sucesivo, y más que nada lo que utilizaban era anti-CTLA-4 o las combinaciones de anti-PD1 y anti-CTLA-4. Y la rama que no había usado anti-PD1, sí, dentro de lo que era el triplete, tuvieron más acceso a agregar este tipo de tratamiento. Obviamente, como podemos pensar, el triplete fue más tóxico que la de la terapia que macheaba con placebo, y hubieron mayores discontinuaciones. Sin embargo, más allá de eso, no hubieron eventos nuevos con respecto a lo que era el perfil de seguridad. Como conclusiones de este estudio de triplete, el COMBI-I no cumplió su objetivo principal, que era la PFS por el investigador, esto por una cuestión estadística, y quizás también porque la rama control tuvo muy buen performance, mejor de la esperada. La sobrevida global no testeada formalmente fue a favor del triplete, y hubieron en la rama del triplete mayores reducciones, interrupciones y discontinuaciones por más tóxicas.
segundo que tengo para contarles un poquito, hablaron del LIP 005 recién, Diego Caen. Bueno, el melanoma se presentó el LIP 004, específicamente con esta combinación de lenvatinib y pembrolizumab para melanoma avanzado, en pacientes previamente una combinación con CTLA-4. Y lo que le hacían era pembro a dosis fija de 200 miligramos cada 21 días, más lemba a una dosis baja de 20 miligramos vía oral. Tasa de respuesta era su objetivo principal y tenía otros objetivos secundarios. 103 pacientes eran los que se reclutaron para el estudio y 70 para el momento del análisis, que era un follow-up también corto, ya habían discontinuado. ¿Qué nos encontramos como característica de la población que perteneció en este estudio? Eran pacientes que tenían muchos de ellos LDH aumentada, casi el 75% de los pacientes, que tenían mucha carga tumoral, si se sumaban las lesiones, tenían mucha carga tumoral, y M1C y M1D casi llegaba al 70%. ¿Qué tratamientos previamente habían hecho? Y habían hecho varios tratamientos, muchos de ellos habían hecho inmunoterapia, más del 90%, y también habían hecho terapias dirigidas. Y el tratamiento con anti-PD1 y anti-CTLA-4 en combinación, casi un 30%. Y si sumáramos las cantidades de líneas, solamente una línea había hecho el 40% y casi el 60% había hecho más de 2 líneas, y un 10% más de 5 líneas. Es decir, que teníamos una población muy politratada. Sin embargo, para una población tan politratada y con tanto volumen de enfermedad, con esta combinación se vieron tasas de respuestas del 21,4%, con, más que nada, estabilidades de enfermedad y respuestas parciales. No se objetivaron grandes respuestas completas. Y se analizaban específicamente, no en la población total, sino en la población que había hecho la combinación de anti-CTLA-4 y anti-PD1, aunque esa tasa de respuesta pasaba de 21 a 31%. Una duración de respuesta que a 6 meses era del 72% de los pacientes que estaban en respuesta y la mediana 6,3 meses. Otros objetivos secundarios, que eran la PFS y la sobrevida global, también mostraron números satisfactorios, y vemos en estos pacientes muy politratados como la sobrevida mediana llegaba a 13 meses. El perfil de seguridad, como también Diego les adelantó, el lenvatinib es muy tóxico, pero bueno, sabiendo, en este estudio se usó una dosis reducida y sabiendo manejarla, en línea general no se objetivaron eventos tóxicos diferentes que a uno le llamaran la atención. Así que, como conclusión, como una posible terapia promisoria con actividad en este subgrupo de pacientes, podría ser a futuro, habrá que explorarlo con un mayor follow-up, pero parecería estar cumpliendo bastante bien como una posibilidad para este subgrupo de pacientes que tienen una necesidad insatisfecha cuando llegan a esas líneas de tratamiento. Otro estudio para enfermedad avanzada, el SECOMBIT, junto con otro estudio, dar una respuesta a una pregunta que no podemos dar nunca, es cuál es la mejor secuencia de tratamientos, empezar con inmunoterapia, seguir con terapia dirigida, empezar con terapia dirigida o inmunoterapia. Bueno, hay varios estudios ongoing, este es uno, este se publicó ahora en ESMO, se presentaron los datos, y tiene 3 ramas. Tiene la rama A, que es hacer terapia dirigida con encorafenib y vinimetinib, y cuando progresaban pasarlos a nivo-IPI. La rama B es hacer nivo-IPI y a la progresión hacer terapia dirigida con encorafenib y vinimetinib, y la rama C, que es la de hacer como una inducción con encora y vini por 8 semanas, llevarlos a respuesta, y ahí hacer, sin que estén en progresión, nivo-IPI, y si progresan, volver a darles encorafenib y vinimetinib. Acá tenemos la población, son las 3 ramas, más o menos 70 pacientes por rama, sin embargo las ramas no están perfectamente balanceadas, y vemos como los pacientes de la rama de nivo-IPI tenían un porcentaje mayor de LDH aumentada, y un porcentaje mayor de mayor volumen tumoral con mayor número de sitios metastáticos.
los objetivos que se evaluaron, PFS fue uno. Lo vemos en las curvas, el que está acostumbrado a ver melanoma siempre ve lo mismo, ven estas curvas de PFS, donde tiene una gran caída con la inmunoterapia, que es la rama que vemos en verde, donde tiene esa resistencia primaria y después la curva se establece, y las combinaciones que hicieran terapias dirigidas, vemos donde tiene una mejor performance durante los primeros 12 a 24 meses, pero en los 24 meses ya vemos que todos tienen un número o un porcentaje bastante similar de lo que es PFS. Y si vemos en el gráfico, vemos valores de PFS a 2 años muy similares para cualquier ramas de tratamiento. Sin embargo, una de las características de la inmunoterapia es la duración de respuesta a esta curva con un plató mayor. También sabemos que la combinación de nivo-IPI muy tóxica, o tiene una toxicidad distinta, y en línea general hablamos de toxicidad de grado 3-4, que es un poco mayor, y también lo vemos en esa curva. Interesante que muestra este estudio es un endpoint que ellos le llaman sobrevida libre de progresión total, que es cuando ven la progresión en las diferentes líneas o las diferentes secuencias. Y por más que tenga un foco corto, parecería ser que la rama C, que es la de hacer la inducción con terapia dirigida por 8 semanas y después seguir con nivo-IPI, podría tener datos muy satisfactorios y un poquito por arriba de lo que son las otras ramas. Obviamente, ¿qué crítica le tenemos que hacer a este estudio? Un follow-up es muy corto, requiere un follow-up más prolongado para saber cuál es la mejor secuencia, y se van a presentar datos con respecto a esto para el año 2021, y más que nada vamos a tener datos en sobrevida global, y algunos datos para evaluar mecanismos de resistencia y cómo poder actuar sobre ellos. Los últimos 2 estudios que les voy a presentar tienen que ver con adyuvancia, que en realidad no son estudios nuevos, son estudios que seguramente ustedes conocen, son estudios, el Keynote 054, es un estudio para pacientes con estadio 3, A, B y C, que se randomizaron a pembro versus placebo, y es el único estudio dentro de los de adyuvancia que los pacientes podían hacer a la recurrencia, si eran mayor de 6 meses y habían hecho pembro, a poder expuestos, y los pacientes que hacían placebo podían hacer un crossover, si progresaban, a pembrolizumab. La mayoría de los estudios, el endpoint primario era sobrevida libre de recurrencia, y sobrevida libre de metástasis a distancia era un endpoint secundario. Con respecto al endpoint primario, se había actualizado ya este año en ASCO del 2020, y había mostrado que todavía sus curvas eran positivas. Pero, sin embargo, no teníamos datos todavía de este endpoint, que era un endpoint secundario, vía libre de metástasis a distancia, y lo presentaron en ESMO de este año. Y vemos que a 4 años es un endpoint que es positivo, que la diferencia es del 16% de hacer pembro versus de hacer placebo, es decir que a 42 meses tenemos 65 versus 49%. Y cuando analizan este mismo endpoint, tanto en la población, si era general, con un PDL1 positivo o negativo, tanto el estatus de mutación del BRAF, o según los estadios 3A, B y C, todos los subgrupos se beneficiaron. Como siempre, mostramos que los pacientes con PDL1 positivo son los que mayores resultados en eficacia tienen, como los mutados, y los estadios 3B y 3 también por sobre 3A. Sin embargo, todos se benefician de hacer anti-PD1 por sobre placebo. Más allá de que en ESMO 2020 era para actualizar y para dar datos que no teníamos de sobrevida libre de metástasis a distancia, también se actualizó su endpoint primario, que es sobrevida libre de recurrencia, con este corte en abril, con el follow-up de 3,5 años, teníamos con datos antes a 3 años, y vemos que se sigue manteniendo esa diferencia a favor de pembrolizumab, con una diferencia del 18%, que para pembro es del 59% versus el 41% para placebo. Un dato que nos dio también este estudio en esta presentación es el momento de la recurrencia, que los pacientes recurrían más cuando hacían placebo a nivel de metástasis a distancia que los que hacían pembro, y el lugar más típico para recurrir era a nivel pulmonar,
hígado, hueso y cerebro. Como conclusiones de este estudio, específicamente se presentó para ver cuál era este objetivo secundario y cumplió para toda la población como para la población independientemente del PDL1 y la mutación del BRAF, y también para todos los estadios 3. Y demostró, y sigue mostrando, que con un mayor follow-up, el beneficio de su endpoint primario, que es sobrevida libre de recurrencia, sigue siendo positivo con un hazard de 0,59. Y todavía ellos no presentaron datos en sobrevida global porque tuvieron pocos eventos. El otro estudio de adjuvancia que se presentó es el Checkmate 238, un estudio que también ustedes conocen y que se actualizó en este congreso a 4 años, y tuvimos datos también en este congreso de sobrevida global que no teníamos. Este estudio también para adjuvancia, a diferencia del anterior, no incluye los estadios 3A, incluyen los estadios 3B, C y los 4 operados, sin evidencia los NED, y les hacían nivo versus ipilimumab, es decir que a diferencia del otro, este tiene un comparador que es activo y por lo tanto seguramente no vamos a ver tantas diferencias entre las dos ramas como vimos o se determinaban en el estudio previo. Entonces, a 4 años, las características de los pacientes ya las venimos viendo de otras presentaciones anteriores, no ha cambiado, son bien balanceadas, y en este presentaron entonces la sobrevida libre de recurrencia a 4 años, y vemos cómo las curvas siguen en paralelas, las dos son inmunoterapia, justamente lo que vemos son las colas de las curvas, que están con esa intención de ser planas. Y la diferencia es del 11%. Y esa diferencia se ve y sigue siendo positivo ese endpoint, tanto para los, independientemente de los estadios, tanto sean estadios 3B, C versus 4, tanto sea por el estatus del BRAF, sabemos que los mutados tienen mayor eficacia a la inmunoterapia, pero también muestran en este análisis este mismo endpoint en un subgrupo de pacientes que tienen metástasis en tránsito sin compromiso ganglionar, que no teníamos este dato, y vemos que también en ese subgrupo de pacientes es positivo. El endpoint secundario de sobrevida libre de metástasis a distancia también es positivo, con un hazard de 0,79, y específicamente me quería tener en esta diapositiva, que es que en este congreso se presentaron datos en sobrevida global a 4 años. No teníamos este dato todavía, era un dato inmaduro, y sin embargo vemos que no hay diferencias entre las dos ramas. ¿Por qué se puede haber dado esto? Primero porque el comparador es un comparador activo, a diferencia del COMBI-AD, que es el otro estudio de adjuvancia que tenemos, datos hoy por hoy en sobrevida global, y es positivo. Este estudio tiene un comparador que es activo y es justamente inmunoterapia. Y segundo, porque cuando los pacientes recaen y acceden a un tratamiento futuro, muchos de esos pacientes acceden a inmunoterapia, y justamente como que hacen un crossover, los pacientes que recayeron a IPI van a ir a anti-PD1 y los de anti-PD1 van a ir a anti-CTLA4, y eso hace que probablemente sea una de las causas de por qué no se ve esa diferencia en sobrevida global. Y acá lo vemos, esto de que cuando los pacientes recaen, muchos de ellos hacen inmunoterapia, y dentro de las inmunoterapias, la mayoría de ellos hacen anti-PD1, IPI o combinaciones. Este estudio entonces sigue mostrando nivo es superior a IPI en sobrevida libre de recurrencia, sobrevida libre de metástasis a distancia, con un seguimiento ya a 4 años en todos los subgrupos, y bueno, lo que les contaba previamente de sobrevida global. Y no mucho más. Veo que tengo medio mala conexión, estoy sufriendo con eso, no sé si... Gracias, Janina, pero te escuchamos bien, por ahí. Ah, bueno, lo importante me alegro. lo escuchamos, te agradezco, fue buena presentación. Te hago una pregunta en función del tiempo, que es una pregunta que hace Martín Ángel. Agradezco a todos los que preguntan, agradezco a todos los que aguantan, nos falta todavía un presentador, esperen un poquito porque vamos a enterarnos de cosas de sarcoma, así como nos estamos enterando del resto. La pregunta es si vos crees que, Martín dice si
el Inspire 150 dio positivo y el Combi dio negativo, ¿vos crees que por un problema de diseño? ¿O por qué? ¿A qué lo atribuís? En realidad hay varios estudios, ya tenemos también el Keynote 022, que es un estudio también de Pembro con Dabratrame, que también dio negativo, junto con el Combi. Tiene que ver probablemente con diseño. Sin embargo, más allá de eso, uno a veces se hace la pregunta de si uno hoy por hoy, por más que tuviera un estudio positivo con un triplete, si lo indicaría y a quién se lo indicaría, en quién uno gastaría todas las reservas que hoy por hoy tenemos en melanoma, ¿no? Porque si uno utiliza un triplete y el paciente progresa a futuro, no tenemos muchas armas más para después continuar con el tratamiento. Entonces, la pregunta sería esa. Si habría algún paciente que darías el triplete, claro. Claro. ¿Qué paciente, bueno, que requiera tasa de respuesta, que tenga probablemente un melanoma de mucoso, que tenga un PDL1 elevado? Habría que buscar con determinados biomarcadores y seleccionando bien a qué paciente uno se lo daría, ¿sí? Pero hoy por hoy no, yo desde lo personal creo que hoy por hoy no es un estándar, que hoy hay otras opciones y que la secuencialidad eventualmente entre la inmuno y la terapia dirigida es lo que haría con los pacientes. Obviamente que esto puede cambiar cuando tengamos más datos, pero hoy por hoy creo que no tenemos datos que avalen la utilización ya de un triplete. ¿Vos creés que cambió algo con los estudios que se presentaron sobre adyuvancia o siguen siendo los mismos parámetros para indicarla? Con los sobrevida a largo plazo, etcétera. No, la verdad es que justamente no cambió absolutamente nada. Creo que las tres opciones que hoy por hoy están aprobadas, que son las de terapia dirigida con el Combi AD de Dabratrame, o Pembro con el 054 y Nivo con el 238, las tres son opciones válidas para los pacientes, y que bueno, para lo único que tenemos un biomarcador es para el Combi AD, para eventualmente indicar terapia dirigida, y después entre Pembro y Nivo no tenemos diferencias entre elegir uno u otro. La diferencia a veces tiene que ver con los estadios, obviamente son distintos los estadios, si no tuviera un 4NED, probablemente se tendría que apoyar más en el estudio de nivolumab, que es en el que tenemos ese estadio incluido, pero bueno, las tres muestran buenos resultados, son todas opciones para que el paciente pueda acceder. Gracias, Janina, muy didáctico. Te agradezco, no te vayas, quédate con nosotros. Nos falta escucharlo a Matías, gracias. Bueno, lo presento, Matías Chacón, lo conocen, nos va a ilustrar acerca de sarcoma, como ustedes saben es oncólogo clínico, su jefe de oncología del Instituto Fleming. Matías, ¿estás ahí? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Perfecto. Adelante. Bueno, gracias a la asociación y gracias a Florencia como directora del evento, gracias a vos Luis como coordinador. Voy a tratar de compartir la pantalla entera. Ahí está. Bueno, esto es un post-Madrid virtual. Estos son mis conflictos de intereses para con los sarcomas y los GIST, son todas las instituciones y todos los vehículos de información que hemos logrado a lo largo de por lo menos 26 años de vida profesional. Haciendo un poco la línea de tiempo, el post-ESMO en ese momento, hoy post-europeo, apareció en el año 2014, lo hicimos aparecer en el año 2014, en el 2015 se hizo primero en Buenos Aires, después en 2015 en Córdoba, el 2016 fue en Buenos Aires, el 2017 ya lo llevamos al interior de vuelta a Entre Ríos, 2018 a Formosa y 2019 a Misiones, este año virtuales. Realmente la plataforma de ESMO ha sido sumamente amigable en términos de poder acceder a la información rápida, concisa, pero no han bajado los slides. Un poco la agenda para actualizarlos acerca de qué pasó en sarcomas y en GIST, datos generales, algo de inmunoterapia, algo de tumores óseos, GIST,
tumores raros, futuros y conclusiones. Datos generales. Hace rato que no se ve dentro de un congreso un trabajo, esto fue un póster, de una asociación entre exposición ocupacional y sarcomas, incidencia y mortalidad, fue una revisión sistemática y metaanálisis, y dentro de los agentes, fíjense que los fenoxierbicidas y los clorofenoles generan un odds ratio de 1.82, las dioxinas de 2.56, los trabajadores de la madera tienen también alto riesgo de hacer sarcomas, 2.16, y aquellos monómeros de vinilo tienen también un riesgo de mortalidad relativa a sarcomas de 2.23. Esto se basó en una búsqueda sistemática y de los cuales se lograron 40 estudios incluidos en el metaanálisis. Otro dato general en sarcomas, y que son preguntas habitualmente a los residentes, se apoyó en 64 pacientes, un estudio monoinstitucional de Polonia. Rukowski trabaja muchísimo en sarcomas y publica muchísimo, 25 años, monoinstitucional, y fue el rol del compromiso ganglionar en sarcomas, que es una localización infrecuente, pero si observan sarcomas epitelioides, sarcoma de células claras, sinoviosarcomas y rhabdo, son los tumores que más frecuentemente dan metástasis ganglionares, y aquellos pacientes que tienen mayor compromiso ganglionar con ruptura o sin ruptura, son los que le va peor. Entonces, un poco la posición en base a este póster que fue presentado es hacer ganglios centinela en estas histologías si es que no tienen compromiso ganglionar de inicio. Otro estudio interesante que también fue a póster es los datos hoy en día de NTRK en chinos. Si vemos la conclusión de este póster sobre 599 pacientes, vemos el rearreglo o la fusión de NTRK en el 7% de los sarcomas pediátricos y en el 2.8% de los sarcomas de adultos. En generalidades en sarcomas, en lo que hace exclusivamente a enfermedad localizada, este también es otro metaanálisis donde se trató de observar si la quimioterapia adyuvante, en 9 estudios seleccionados por calidad de datos y seguimiento, si era útil en la adyuvancia en sarcomas uterinos o leiomyosarcomas uterinos, y los estudios fueron negativos. Lo que hace a generalidades de enfermedad sistémica, sabemos que en primera línea, y es una remera que le queda bien a distintos tipos de sarcomas, la doxorubicina es la reina. La doxorubicina, el tiempo histórico a la progresión son 6 meses, y después vienen las otras líneas como los segundos o terceros escalones. Este es el estudio más importante, que compara la monoterapia contra la poliquimioterapia en sarcomas. Observen que la sobrevida global es de 12 meses para la doxorubicina y con la combinación es 14 meses. Y la sobrevida libre de progresión, 4 meses y medio para la doxorubicina monodroga y 7.4 para la combinación. Entonces, si bien hay varias elecciones o combinaciones más sofisticadas en sarcomas avanzados, sigue siendo la reina colorada el brazo control. En este post europeo, en primera línea, se hizo el primer análisis, de vuelta, una búsqueda sistemática, retrospectiva, de 50 años de sarcomas de adultos, apoyados en los liposarcomas desdiferenciados o bien diferenciados. Se compararon los resultados de distintas líneas de tratamiento, en la primera línea de tratamiento de distintos esquemas, doxorubicina sola, ifo sola, la combinación de doxo-ifo o poliquimioterapia. Se identificaron 109 pacientes incluidos en 13 estudios, en un periodo también muy extenso. Lo interesante fue que dentro de las combinaciones la tasa de respuesta más interesante, en contrapierna de lo que veníamos viendo de los datos individuales, es que la combinación de doxorubicina e ifosfamida tuvo 22% de tasa de respuesta y el tiempo medio a la progresión fue de 11.6 meses. Este es uno de los estudios modernos, retrospectivos, más importantes en los liposarcomas, poniendo de vuelta casi en primera línea a la combinación de doxorubicina e ifosfamida. Otro estudio, fase 2, de una sola rama, con la combinación de doxorubicina pegilada en combinación con ifosfamida como primera línea en sarcomas avanzados, 69 pacientes, este también fue un póster, tasa de respuesta 25%, estabilidad 55% y sobrevida libre de progresión 7.4 meses. El sinoviosarcoma fue el más beneficiado y el porcentaje de neutropenia febril fue 7.2. Un estudio fase 2 que probablemente no nos deje nada. Otro póster interesante sobre 417 pacientes con sinoviosarcomas, donde la cirugía
la radioterapia y la quimioterapia adyuvante es la elección de tratamiento en esta variante histológica interesante dentro de lo que son los sarcomas del adulto, y la quimioterapia más utilizada en este también metaanálisis o esta búsqueda sistemática retrospectiva dentro de los franceses, encuentra la doxorubicina, la ifosfamida como la combinación más utilizada. En segunda línea sabemos que existen varias opciones, la gran mayoría de ellas sin estudios randomizados, todo lo que está por detrás de la droga colorada es lo que ustedes ven acá. Los estudios que han mostrado este beneficio a lo largo de los últimos años, el pazopanib contra el placebo, ya pasaron 8 años de eso, la eribulina contra la dacarbazina, ya pasaron 4 años de eso, o sea que realmente en segunda línea los estudios randomizados son bastante complejos. Este es un estudio de la vida real con 45 pacientes, otro póster con pazopanib, pacientes de la vida real en 4 años, la gran mayoría sarcomas pleomórficos, la segunda histología más frecuente, el synovial sarcoma, y como verán acá, la tasa de respuesta es 20% y el tiempo a la progresión es corto, 3 meses. Siguiendo con la agenda, estos ya fueron los Crawford Papers, las presentaciones, en este caso orales. Esta es una presentación de Janet Zuley, donde ya el título mostraba alto beneficio clínico con pembrolizumab como monodroga en algunos histotipos infrecuentes en sarcoma. Esto es el primer análisis. Esto se basa en histologías infrecuentes. Miren el listado: cordoma, sarcomas alveolares, tumores desmoplásicos, células pequeñas redondas azules, y otros subtipos histológicos en sarcoma mucho menos frecuentes que lo que conocemos como leio, lipo o pleomórficos. La tasa de respuesta era el objetivo primario, y la tasa de respuesta en la población global fue del 15%, una tasa de respuesta que no fue completa, la gran mayoría fue parcial, estabilidad más respuesta parcial 52%, no hubo grandes cambios de acuerdo a las histologías, pero si podemos concluir qué histología dentro de los sarcomas se benefician más, son los alveolares, los cordomas, los ligados a una delesión en el SMARCA4 y los tumores raptoides, y los tumores desmoplásicos a células pequeñas redondas azules. Fíjense que la sobrevivencia global mediana cerca de los 20 meses. El segundo trabajo con inmunoterapia en sarcomas es un estudio fase 1B que combinaba durvalumab y trabectedina con una dosis atípica, porque obviamente no está claro cuál es el rol de la trabectedina y el durvalumab, si bien hay cierto racional donde hay algo de actividad relacionada a la trabectedina asociado y atacando fundamentalmente a los TAM o a los macrófagos asociados al tumor. Las histologías fueron diversas, ingresaron 57 pacientes, y la tasa de respuesta, si bien no fue altamente significativa, 7%, fíjense que la estabilidad fue 57%, y la gran mayoría de los pacientes tenían gran carga de tratamientos previos. Esto sumado a lo que vimos en ASCO 2020, en relación a la neoadjuvancia en sarcomas, donde los sarcomas pleomórficos mostraban casi un porcentaje de hialinización completa del 90%, hace que la inmunoterapia esté en las puertas, casi a la entrada de los sarcomas. Tercer ítem, tumores óseos, un estudio fase 3 comparativo regorafenib contra placebo en tumores ligados a histologías raras que vemos en los adultos, como los Ewing. El objetivo primero era la tasa de respuesta, edad promedio alrededor de los 30 años, la sobrevida, el objetivo primario era tasa de respuesta y no progresar a las 8 semanas, y el estudio por su objetivo primario fue negativo. Fíjense que si vemos tasa de respuesta con regorafenib en Ewing, recaídos a más de 1, 2 o 3 líneas, fue 20%. Si bien el estudio fue negativo desde el punto de vista estadístico, bueno, esto obliga a pensar que hay algún rol en estos inhibidores promiscuos de la tirosinquinasa dentro de estas histologías infrecuentes. Este cuadrito representa el mejor trabajo presentado en Madrid en 2020, que es un estudio fase 1-2 de una droga que es el TK216. Es un nuevo agente que inhibe esta traslocación o esta proteína de fusión que vemos en el sarcoma de Ewing, que siempre dijimos, ¿por qué el sarcoma de Ewing, al ser un tumor tan monoclonal, tan sencillo, no tiene un fármaco que sea
óptimo para esto? Bueno, el TK216 se presentó en este post-Madrid, es con un racional preclínico interesante. Se incluyeron 52 pacientes, la gran mayoría era de mediana edad. Es un estudio de escalación de dosis, es un estudio fase 1-2, y miren, si bien la tasa de respuesta no es altamente significativa, mostró un 13% de remisiones completas sin respuestas parciales y 5 pacientes experimentaron estabilidad, lo que hizo un control de enfermedad del 47%. La gran mayoría de los pacientes tenía más de 3 o 4 líneas. Estos son realmente avances, y en patologías donde los que se curan y los que no se curan lamentablemente progresan, y las segundas o terceras líneas son realmente muy frustrantes. También vimos un trabajo de Malvena Palverini, que nos ha acompañado en algunas de las reuniones de la asociación con los residentes. Es un buen intento tratando de mostrar que aquellos pacientes que tienen alta expresión de glicoproteína P se asocian a peor pronóstico en pacientes con osteosarcoma. Es un buen intento, pero la glicoproteína P no demostró ser un factor pronóstico. Otros datos interesantes, que probablemente sean datos a futuro: apatinib en pacientes con condrosarcomas, datos de la vida real con cabozantinib, con tasas de respuesta bajas, realmente bajas por debajo del 15%, pero establecen también un futuro combinable. Yendo a la última parte, hablando de GIST, sabemos que la escalerita en GIST, el primer escalón útil, es el imatinib en enfermedad avanzada, con 24 meses de sobrevida libre de progresión. La línea 1.5 es el imatinib con 800 miligramos, 5 meses. Sunitinib, segunda línea establecida ya hace más de 14 años, 7 meses. Regorafenib, tercera línea, 5 meses. Y desde hace unos meses el ripretinib, 6 meses. Y para pacientes con mutación del D842B, el avapritinib es la droga. Se presentó en este post-Madrid el estudio Invictus, donde en pacientes más allá de la cuarta línea recibieron el ripretinib contra el placebo. Esto agregó un seguimiento de 9 meses a la presentación previa que fue publicada en el Lancet, donde comparaba el ripretinib contra el placebo. Este es el tiempo medio de la progresión, 6.3 versus 1 mes para el ripretinib, y la tasa de respuesta 11% contra ningún paciente. O sea que estos datos establecen y confirman, como bien dice el crítico, en base a sobrevida libre de progresión, una cuarta línea en pacientes con GIST metastásicos, con tasa de respuesta y sobrevida global superior al placebo, con una toxicidad realmente favorable, y es un nuevo estándar en nuestra práctica. La toxicidad realmente manejable. Acordarse que en este subgrupo de pacientes ya pretratados hubo 2 fracasos previos, uno con el pazopanib y otro con el reescalonamiento del imatinib. Otra droga, que es el Blue 285 o el avapritinib, fue presentada realmente con colores y en ASCO de hace ya 3 años atrás. Los datos lo pusieron solamente con este estudio Navigator. Fíjense que hubo 64 pacientes tratados, 90% de respuestas, pero fundamentalmente en los pacientes que tenían la mutación D842B, con algunas toxicidades muy peculiares que son trastornos cognitivos, pérdida de memoria o estados confusionales, pero una droga estándar ya hoy en aquellos pacientes que tienen la mutación de 842B, que históricamente son resistentes al imatinib, sunitinib o regorafenib. Otro escalamiento de dosis con el ripretinib. Se lograron datos muy interesantes escalando la dosis en aquellos pacientes que ya habían recibido el ripretinib. Este fue presentado también en un mini oral en el post-Madrid. Y parece ser como el imatinib, que uno escala la dosis y puede obtener mejor rédito de estas drogas. Para los cirujanos, que hubo poco en sarcomas y en GIST, resalto este póster donde hay algo de beneficio en aquellos pacientes que son sometidos a cirugías citorreductoras por GIST con sarcomatosis peritoneal, haciendo quimioterapia intraperitoneal con hipertermia basada en mitomicina. Los datos se basan retrospectivamente en 87 pacientes tratados en ese subgrupo. Para ir terminando, tumores raros. Hemangioendotelioma epitelioide es un tumor ultra raro, menos de 1 caso cada 1.000.000 de habitantes, con algunos marcadores moleculares establecidos como el CAMTA1, y tienen 3 biologías distintas, uno naturalmente estable, otro que crece lentamente y uno rápidamente progresivo. No hay un estándar de tratamiento. Esto se elaboró
en el Sarcoma Network, del cual formamos parte desde hace ya 6 o 7 años, 72 pacientes sometidas a distintos regímenes de tratamiento, algunos basados en antraciclinas, paclitaxel semanal, pazopanib e interferón. Lo llamativo es que el interferón, si bien estos son datos retrospectivos, es la droga que mostró mayor tiempo a la progresión, probablemente sea el sesgo, y es lo que también criticaron, de que estén en este grupo de los lentamente progresivos o naturalmente estables. Dos datos más para ir terminando. Desmoides, presentado por Martín Broto, 40 pacientes con fibromatosis agresiva, tasa de respuesta con el NAP paclitaxel semanal, 20%. Otro estudio que muestra que el abordaje debe ser multidisciplinario para tratar la fibromatosis, y otro estudio que muestra el perfil de pacientes menos de 40 años con fibromatosis. La gran mayoría se acerca entre los 20 y 30 años, y la gran mayoría de aquellos pacientes se localizan en la pared abdominal y tienen una sobrevida libre de progresión de casi 5 o 6 años. Futuro y conclusiones. Como futuro, aparecen estudios con combinaciones de inmunoterapia, trabectidina y nivolumab en pacientes con sarcomas inoperables que han fallado en traciclinas. Otro futuro interesante es la combinación de avelumab con axitinib en GIST, o sea, situaciones que uno antes no pensaba, y estudios abiertos también del levantinib, que ya también se habló bastante, en combinación con ifosfamida de topósido, en estudios de ventana para pacientes con osteosarcomas o sarcomas de Ewing. Como conclusiones, o mis conclusiones en sarcomas y GIST post-europeo, la inmunoterapia llegó a sarcomas, mucho metaanálisis. Esto nos brinda un escenario interesantísimo para que Argentina compita. Tenemos un grupo de médicos jóvenes que escribe, que piensa, como lo hicieron históricamente, pero también que escriben. Así que es un escenario para que Argentina compita ante tanto metaanálisis, por lo menos en sarcomas. En GIST hay posiciones consolidadas del ripretinib en cuarta línea y el avapritinib en los pacientes que tienen mutación del PDGFR. Una droga en Ewing, me parece que eso es lo más saliente en este congreso, básicamente para sarcomas. El resto es olvidable, pero acuérdense que siempre estas cosas sientan bases. Y para terminar acuérdense que está el curso superior de oncología complementario de la asociación, y en el capítulo de sarcomas este año hemos tenido, estas son las 3 fotos de 3 de los presentadores en Postmadrid que han participado activamente dándonos charlas gratuitas a nosotros que estamos acá y hacemos este gran esfuerzo para que el aprendizaje llegue a todo el lado del país. Así que participemos todos y muchas gracias a todos. Gracias, Matías. Una presentación clara y amena. Aprendí mucho de sarcoma. Hay una pregunta que le hace Zenón Beguerín acerca de si vos crees el rol de la inmunoterapia que dijiste que está adentrándose en sarcoma. ¿Cuál crees que es la mayor limitación? ¿Por qué no, más allá de que decimos siempre tumores fríos, etcétera, por qué hasta ahora no ha tenido un rol y ahora se está introduciendo? Como los datos lo apoyan, los sarcomas pleomórficos, que son los más, o los pocos caracterizados, sin mutaciones driver, no por lo frío, no por lo cálido, esto es independiente del TMB, es independiente del PDL1. Los datos han sido altamente frustrantes a lo largo de la historia y se encontró un grupo de sarcomas óseos y sarcomas pleomórficos que son los que más se benefician. Es más, el estudio que se presentó en ASCO de este año es la combinación de radioterapia anti-CTLA4 y anti-PD1 con un gran porcentaje de necrosis, licuefacción o quistificación de las lesiones. Por lo tanto, hay una sinergia fuerte entre lo que es inmunoterapia, radioterapia y en tumores operables. Me parece que eso es lo más interesante que puede aparecer como neoadjuvancia. En avanzado, la tasa de respuesta oscila entre el 15 y el 17%, eso ya está establecido hace muchos años atrás. El problema sigue siendo que sarcomas es una bolsa heterogénea de distintos tumores que engloban más de 80 histologías distintas, entonces es muy difícil convalidar una indicación de una terapia costosa en una bolsa tan heterogénea de patologías. ¿El PDL1 puede tener un rol en sarcoma? ¿PDL1 positivo como marcador de respuesta? No, Luis, es una buena pregunta, está ensayado de pies a cabezas, medido de la forma que lo quieras ver, y no hay un rol establecido. Hay mucho estudio ahora en lo que es el microambiente tumoral y la sinergia con algunas de las drogas interesantes, como es la trabectidina, que históricamente promueve estabilidad en la enfermedad, pero altera el microambiente tumoral. Entonces, la trabectidina también sería una de las puertas de entrada de la inmunoterapia en sarcomas.
Gracias, Matías, nos están matando con el tiempo, me dice Ezequiel. Te agradezco mucho a vos, le agradezco a Claudio, a Diego, a Natalia, a Janina, a los que se han quedado. Hay un montón todavía de gente que nos está escuchando. Mañana les recuerdo, 9 de la mañana, seguimos en este post-Madrid, post-Asco. Gracias a todos y que tengan buen fin de semana. Nos vemos mañana. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Que Chau, chau. descansen. Chao. Coman un rico asado.